Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con su ficha bibliográfica? Creo que no hay mucho problema en cuanto a llenar una ficha bibliográfica. Recuerden que esta ficha que yo les di con el sistema de Melville Dewey es un prototipo, es decir, es un ejemplo. Puede variar dependiendo de la biblioteca a la que van a ir. Y esta en particular es una tarjeta de las que se utilizaban en los Cardex. ¿Recuerdan estos mueblecitos que les digo que había con cajones donde uno localizaba el libro? Hoy en día, obviamente, cuando van ustedes a la mayoría de las bibliotecas, pues ya están computarizadas, es decir, tienen los aparatos, de hecho tienen 3 o 4 a la entrada, en la pared hay las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer para cómo entrar al sistema de la biblioteca, y te dicen, si sabes el nombre del autor, pon el nombre del autor y ves si está aquí el título del libro, si es que tú no recuerdas el título, o si recuerdas el título, pon el título exclusivamente. Y cuando tú abres la computadora, la pantalla, pues ahí te van a hacer muchas preguntas, ¿no? Seguramente este título, ¿en qué fecha lo sitúas? Pues en el siglo XIX, por decir algo, ¿no? Y entonces, bueno, ya reducen la búsqueda. Si tú sabes más información sobre ese título, que el cual nada más tienes el título, y ya sabes que es del siglo XIX y que es de un autor italiano, bueno, Italia, entonces todavía ya es menos la búsqueda de la computadora y es más factible que encuentres ese título que quieres buscar. Es una maravilla la computadora en ese sentido, porque en el otro sentido tendrías que andar busque y busque en todos los cajoncitos de aquello que se llama Cardex, que ya prácticamente yo creo que ya pocas bibliotecas lo tienen, si es que alguna lo tiene, ¿no? Bueno, recuerden que nosotros hicimos una ficha bibliográfica de título, que es la más común. La segunda más común es obvio la de autor, y hay todavía una tercera que puede ser de género. Esta es más general, y en realidad es muy extensa, ¿no? Porque pues, vas a meter novela y te van a salir ahí 500,000 de novelas. A no ser que sepas novela española del siglo XVIII, de la región de Cataluña, durante la guerra carlista. Y bueno, si ya lo vas a comprimir a cierta parte de la historia, bueno, es muy factible que entonces sí ya te van a salir ahí un centenar de títulos donde tú puedas localizar el autor que tú quieras leer. Recuerden que todos ustedes que van a ir a la universidad, tarde o temprano van a tener que ir a la biblioteca. Infórmense cuando lleguen allá cuáles son los requisitos. El que sean parte de esa universidad no quiere decir que ya por eso van a entrar libremente. Lo más probable es que te van a pedir tu credencial. La mayoría de las bibliotecas universitarias requieren la credencial de la universidad. Hay unas cuantas en donde puede entrar el público, pero muy pocas, muy pocas. Normalmente las bibliotecas universitarias están hechas para el estudiantado, pero estaba pensando yo tal vez en la biblioteca de la Facultad de Medicina, donde, no sé, tal vez un médico que ya no estudió ahí o que no estudió ahí quiera consultar algo. Lo más probable es que la dirección le va a dar una tarjeta de cortesía o le van a permitir el uso de la biblioteca. Finalmente, las bibliotecas sirven para aprender. El negar ese conocimiento a otros, pues nulifica propiamente la biblioteca. Háganme saber si hay alguna duda al respecto de la ficha bibliográfica. Recuerden que ya les dije que la parte más importante es estos números que arma uno con la denominación de Melville Dewey,
donde partimos de un número o de unas cifras, 3 para ser más preciso, y de ahí, poniendo un punto al final de las 3 cifras, pues nos podemos ir prácticamente al infinito y con ellos acceder a dónde está el libro en una biblioteca. Recuerden, uno piensa luego en las bibliotecas como, bueno, pues como el librero que tenemos en casa, donde tenemos tal vez unos 200 libros o unos 150 libros y que son muy fáciles ahí de localizar el libro que tú quieres. Pero les recuerdo que ustedes van a entrar a bibliotecas de facultades o a la biblioteca general de la universidad, donde se pueden encontrar con que son bibliotecas de hasta $500,000, o por ejemplo en el caso de la universitaria de la Universidad Nacional, es prácticamente 1,000,000 de libros. Entonces, si no tienes títulos, el autor, demás, pues a no ser que tengas 100 días para andar buscando el libro, pues lo ideal es tener alguna información. ¿Cómo accedemos a una biblioteca? Hay bibliotecas que son de libre acceso. Hay que preguntar siempre, siempre pregunten. Aunque parezca que todo el mundo anda ahí libremente, siempre hay una recepción. Pregunten. No todo el mundo lo sabe. Que no les dé pena. Ay, van a creer que nunca he venido. No, pues nunca he venido. Entonces, ahí pregunten y les dicen cuál es la manera de comportarse en una biblioteca. Seguramente, si es de libre acceso o de acceso reservado, les van a decir, puedes andar por toda la biblioteca. Empiezas aquí y a la hora que quieras terminas. Y lo que siempre te van a decir es guardar silencio, ¿sí? Y dejar los libros en su lugar, a no ser que vayas a sacar libros para apuntar y fotocopiar. Entonces esos libros normalmente los vas a bajar o los vas a poner en la mesa de trabajo, y en algunos casos, al menos en las buena parte de las bibliotecas norteamericanas, uno deja los libros ahí en la mesa y luego los bibliotecarios recogen todos los libros y hacen una selección. ¿A qué me refiero a una selección? Pues, no sé, los que empiezan con la C y el número de Melville Dewey, los que empiezan con la D y el número de Melville Dewey. Y entonces, ya que tienen eso, vuelven a hacer otra selección en los números, desde el 000 hasta el 999, y ya los acomodan, y ya cuando los tienen acomodados, se llevan, es como una góndola que tiene rueditas, se lo llevan por toda la hasta donde está el librero, y ahí vuelven a acomodar los libros en el orden. Una biblioteca que no tiene orden está perdida, ¿sí? Entonces, también ustedes no vayan a empezar con su desorden, ¿sí? Dejo el libro por aquí, o lo voy a poner aquí arribita, o lo voy a echar aquí a un ladito. No, háganle el trabajo también fácil a los bibliotecarios, que bastante trabajo tienen. La otra, no se roben los libros de las bibliotecas. Ya les se los dije la vez pasada. Un libro que ustedes se roban de una biblioteca es un libro que ya no le funcionó a otros 50, 60, 100 alumnos, que van a tener que esperar hasta que haya una partida de dinero para volver a adquirir ese libro, o inclusive si es una edición muy agotada, pues lo más probable es que se vaya a tardar 5 o 10 años en volver a tener ese libro. Entonces, no se roben los libros. Los libros están ahí para que tú, pues no sé, saques los datos que tú quieres, ¿sí? Pero si ya te están diciendo que no te lo puedes llevar a tu casa, bueno, saca todos los datos que tú quieres. Inclusive, la gran mayoría, si es que no todas las bibliotecas, tienen fotocopiadora, ¿sí? Desde luego hay que pagar la fotocopia, pero pues ahí la tienes a la mano y ya le dices a la persona que está fotocopiando, quiero de la página 116 a la 214, sí, es un montón de páginas, pues sí, te la saca ahí, pero ya sabes que vas a pagar, no sé, 100, 110 pesos por aquellas copias, y entonces sí, te lo vas a llevar a tu casa, y allá en tu casa cómodamente subrayas lo que te interesa para el trabajo que estás haciendo.
Normalmente las bibliotecas funcionan con el horario de la universidad. Hay bibliotecas públicas. Aquí en Tampico, las que son públicas, ya les dije alguna vez, está la del municipio, que también tiene su horario, ha de ser como de 8 a 5, de 8 a 7, algo así, ha de tener su horario. Y hay otra buena biblioteca, porque es la biblioteca de Heredia, el escritor que la dejó ahí, en el metro. La del metro no sé cómo está funcionando, pero la de acá, la del municipio, está funcionando como yo les dije. Hay una mesa de recepción, se acercan ustedes ahí y preguntan. Si lo único que quieres es ver, que es legítimo, lo pueden hacer, te van a decir sí, nada más deje los libros en su lugar, cuide los libros, ahí hay mesas donde te puedes sentar y puedes leer o hacer tus apuntes. Ahorita me estoy acordando que hay otra biblioteca pequeña, pero al final de cuentas biblioteca y muy cómoda, la que está en la Casa de la Cultura de aquí de Tampico. Ha de tener ahí como unos 500 o 400 libros, que bueno, pues si lo que te interesa es leer y luego dices que no tengo dinero, no hay excusa. Los libros están ahí. Ahí sé que no prestan los libros para... de hecho, creo que de estas tres que les acabo de mencionar, ninguna tiene préstamos a domicilio, pero, por ejemplo, en el caso del municipio, es muy fresca la biblioteca, tiene unos techos altísimos. En el caso de la Casa de la Cultura, tiene aire acondicionado, y en el caso de la que está acá en el metro, debe de tener aire acondicionado también. O sea que no hay excusas de ay, pues no puedo porque hace calor, y no hay excusas. Desde luego les van a pedir que no entren ni con refrescos, ni con la torta, ni con el taco en una mano, ¿no? Van a lo que van a hacer. Ya cuando salgan, se compran el taco y se lo comen. Hay que portarnos como personas civilizadas. Creo que básicamente eso cumple los requisitos de todo lo que deben de saber sobre una biblioteca. Hay grandes bibliotecas en el mundo, ya probablemente de las más grandes pues es la del Congreso de Estados Unidos, alguna que está ahí en Nueva York, la Biblioteca Nacional de España, que está llena de tesoros bibliográficos, la Biblioteca de Francia, que es la que está en París, la Nacional de Francia, las bibliotecas que están en Inglaterra. Estos países no tienen estos avances porque sí, tienen estos avances porque tienen una sociedad que sabe que en los libros está nuestro futuro y constantemente van hacia los libros, los utilizan, los leen como recreación y los leen como obligación para su trabajo y para mejorar. Entonces, yo espero que ese sea el caso de ustedes. En nuestro país sucede una cosa muy curiosa. Los estudiantes sí utilizan las bibliotecas de las universidades, pero tan pronto se titulan y salen de las universidades, no vuelven a tocar un libro en su vida. Jamás. Sí, lo que me parece terrible. ¿Sí? Porque, es decir, te tardaste casi 20 años en aprender a leer y a escribir, y ya cuando sabes eso, pues fíjate que ya no leo. ¿Sí? Es como si te enseño a manejar y compras un carro y un día dices, ay, bueno, ya no manejo. Pues, ¿para qué aprendiste? Entonces, acérquense a las bibliotecas, porque una de las excusas que tenemos es que, ay, es que es tan caro los libros. No es cierto, los libros no son caros. Si ustedes se meten a la red, y, por ejemplo, en Mercado Libre, y en Amazon y en algunas otras, hay los libros, las grandes librerías de la Ciudad de México, El Sótano, Gandhi, todos ellos te mandan los libros gratuitamente, ni siquiera no te van a cobrar nada. Entonces, a tu casa va a llegar el libro, ¿sí?
suponiendo que tengas el dinero para comprar ese libro. Si no lo tienes, tienes las bibliotecas, ¿sí?, nacionales, las bibliotecas municipales, las bibliotecas de la universidad. No dejen que los libros se mueran. Aquí voy a hacer un pequeñísimo paréntesis nada más para mencionar la cuestión de las bibliotecas. No nada más son esto que les acabo de mencionar, de libre acceso, es decir, entro y hay un montón de libreros o anaqueles donde están todos los libros, y pues yo puedo ir al anaquel donde dice Historia de México, y ahí veo pues todo lo que hay, ¿no? La batalla del 5 de mayo o la caída de Tenochtitlan, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pues saco el libro que quiero. Sí, todo eso lo tenemos ahí, pero también las bibliotecas, sobre todo las nacionales, tienen una sección que se llama la sección reservada. ¿Qué es esto de la sección reservada? Esa sección reservada no te van a dejar entrar nunca, ¿sí? Extraordinariamente dan permisos para que las personas entren. ¿Qué es lo que hay ahí en esa sección reservada que no permite que las otras personas, que todo el mundo entre? Bueno, yo pago mis impuestos, así que yo podría decir, oiga, pues yo quiero entrar. Lo que pasa es que ahí hay libros excepcionales. Están los incunables, están los primeros, los libros que les llaman primitivos americanos. Recuerdan que yo les dije que los primeros libros que se publicaron en América se publicaron aquí en la Ciudad de México, y otros libros que son muy raros, o inclusive libros que son manuscritos. Por lo tanto, es uno solo, no hay más. En el caso de los incunables, por ejemplo, ya les había dicho yo que la Biblioteca Nacional de México tiene alrededor de unos 150 incunables, y hay un incunable ahí que es el único libro que queda de toda esa edición en todo el mundo. Es la última. Imagínense la responsabilidad de tener ese libro, que es el único ejemplar, no hay otro. Entonces es obvio que no te van a dar permiso para que tú vayas y lo veas, o para que tú lo vayas y lo ojees. A ver, déjame ojearlo, ¿no? Y ya se me rompió la hoja. No. ¿Sí? Entonces los cuidan ahí, están en anaqueles muy bien pensados, con cierto clima. Inclusive hay algunas bibliotecas que tienen documentos de la época prehispánica y de la posthispánica, es decir, cuando un poquito después de la conquista española. Les recuerdo que la mayor colección de códices está aquí en México, a pesar de todo. Está ahí en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Otra vez ahí no les van a prestar nada, ¿sí? A no ser, entonces dices tú, bueno, si no me van a prestar nada y ahí los tienen, ¿para qué los tienen? Bueno, si tú eres un especialista o eres un investigador, seguramente el instituto al cual tú perteneces te va a dar una carta, un documento, donde va a decir fulanito de tal es un especialista en medicina indígena y está haciendo un trabajo para el cual necesita consultar directamente el códice X, ¿sí? Y entonces esa solicitud se hace, pero se hace con tiempo, ¿sí? No se llega y ahí luego te dicen, sí, cómo no, tómalo, ¿no? No, se hace la solicitud, hay seguramente un consejo técnico ahí que decide si te lo prestan o no. Ahora, esto de la computadora es una gran cosa porque muchos de esos textos ya han sido digitalizados y uno los puede prácticamente manipular en la casa, darle la vuelta, voltearlos, sacar una fotocopia, lo que sea, y son documentos que son únicos. Cuando vino Juan Pablo II por primera vez a México, trajo de la Biblioteca del Vaticano, le devolvió a México
un códice que se llama el Códice Cruz o el Códice en Cruz o el Códice Badiano. Tiene varios nombres. Este Códice Badiano es el primer libro que se escribió sobre medicina en América. Y él lo trajo como regalo y hoy en día está en la ya muy rica biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Yo tuve la suerte de verlo en una exposición, es decir, después de que ya vino el Papa y demás, hicieron una pequeña exposición y ahí estaba el libro. No lo han vuelto a exponer, porque les digo, no son objetos que puedan ir para arriba y para abajo, que les pueda dar la luz, que se puedan manipular, sino que se tienen que cuidar mucho, muy bien. Bueno, creo que con esto cumplo un poquito. Estaba hablándole de las bibliotecas. Hay varias bibliotecas muy importantes acá en América Latina. No sé cómo esté en la Biblioteca Nacional de Brasil, pero debe ser una biblioteca muy importante. Sé que la Biblioteca Nacional de Argentina también debe ser muy importante y tiene este otro ingrediente de que ese gran escritor que se llamó Jorge Luis Borges fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Y algo que no se nos puede olvidar es que la Biblioteca Nacional de Argentina está en la calle México, ¿sí? Entonces, bueno, nada más mencionar esto, ¿no? Desafortunadamente, pues los países que apenas están saliendo allá en África o en Asia, inclusive aquí en nuestra América Latina, pues apenas están ahí armando sus bibliotecas. Pero por ejemplo la Biblioteca Nacional de Guatemala tiene el original de la historia de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. El original, es decir, el que escribió Bernal Díaz del Castillo, está ahí en la Biblioteca Nacional de Guatemala. Eso no es cualquier cosa, ¿sí? En fin, ya nomás para terminar, ya ven que luego les comento los libros que estoy leyendo. En este caso, bueno, pues un libro que ya leí, pero que no quería dejar de pasar por comentárselo, que es este libro de Hokusai. ¿Se ve bien? Hokusai. Es un autor japonés de alrededor de mediados del siglo XIX. Quizá lo conozcan más por este grabado. Son grabados sobre maderas y luego pintados. Este de la ola es el más famoso, desde luego. Son grabados muy caros, muy caros, aunque no se hicieron numerados ni nada. Pero otra de las particularidades de este autor es que él de alguna manera describió las costumbres. Ando buscando algo que pudiera verse claro en la pantalla. Bueno, tal vez este paisaje. Aquí, cómo veían, cómo trabajaba la gente, cómo andaban en los puentes, cómo viajaban. Les recuerdo, no había autobuses, no hacían un gran uso del caballo. La mayoría de la gente se iba caminando. Había personas que cargaban con un equipaje. Japón no es un país tan grande como México, pero sí es un poquito largo, y entonces, no sé, nada más de pensar que alguien viajara de Tijuana a Yucatán a pie o algo así, pues es como que ya no te gusta, ¿no? Bueno, el chiste es que este Hokusai, pues, de alguna manera dejó ahí una muestra de cómo era el Japón de mediados del siglo XIX, y es interesante porque nos damos cuenta de que no es, siempre creemos que la vida de todos nuestros países son semejantes, ¿sí? Así como nosotros vivimos, todos los demás viven igual, y no es cierto, no es así, cada quien tiene sus propias costumbres, sus propios hábitos.
Eh, Creo que se ve ahí bien el título, ese es su nombre, Hokusai, Hokusai, lo pueden consultar en la red. En este caso, en la portada hay un puente donde están las personas haciendo uso del puente, ¿sí? Y abajo los barcos y demás. Estos grabados eran muy populares. Se llama ukiyo-e. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se llamaba esto. Eran muy populares, la gente lo compraba mucho y normalmente los tenían en unos rollos, ahorita se me va el nombre de cómo se llamaban esos rollos, ¿no? Que los iban abriendo y entonces iban viendo las imágenes. Hoy en día salen de vez en cuando ahí en las subastas y pues la gente los compra porque son muy atractivos. Son grabados en madera y luego pintados a mano cada uno, ¿sí? No siempre por el autor, pero el autor hacía el grabado. Bueno, creo que esto fue todo por hoy. Me parece un buen corolario el hablar al final de esto que empecé con la ficha bibliográfica y después hablé de la biblioteca y ahora de este libro que acabo de leer, que me resultó, pues yo conocí a este autor, pero aquí trae como 200 grabados, algunos que no conocía, entre otros una curiosidad. Los grabados eróticos o porno también tenían mucha demanda. Se vendían más de lo que ustedes creen. ¿Sí? El fenómeno de las cuestiones triple X y demás no es una cosa nueva. Ha estado siempre ahí en el mundo. Bueno, yo con este libro y con este comentario me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima.